Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este hermoso día que nos permite nuevamente venir a su palabra, ser instruidos y edificados a través de ella. También damos gracias a Dios porque nos permite alabarle. Y para esto les invito, por favor, para que abramos nuestras Biblias y vayamos al libro de los Salmos, capítulo 103. Voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana que nos permite, Señor, venir ante ti. Hoy con humildad te rogamos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, que hemos cometido delante de ti. Hoy, Señor, también con agradecimiento en nuestros corazones, te rogamos que te agrades de estas alabanzas que traemos con corazón sincero, Señor, ante ti. Te rogamos, Señor, que cada día, Señor, de nuestras vidas podamos alabar, Señor, tu nombre, con lo que hacemos, con las cosas, Señor, que ayudamos a los demás, con nuestro pensamiento, con nuestro andar diario, Señor, que sea de olor grato a ti, Señor, que nuestra vida te agrade a ti, Señor, en todo momento. Hoy también, Señor, queremos ponernos en tus manos para que tu palabra, Señor, llegue hasta nuestros corazones, los penetre, Señor, que disipe, Señor, toda duda, todo mal pensamiento, Señor, y nos lleve siempre a toda verdad, que nos lleve a hacer tu voluntad, Padre. Te rogamos, Señor, esto con acción de gracias, en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invito, hermanos, a que entonemos el primer himno que se llama Alabanzas dad a Cristo. El Salmo 103, hermanos, termina diciendo el rey David, quien escribió este hermoso salmo, acerca de bendecir a nuestro Dios, nosotros que somos su creación, que somos sus hijos, que alabemos y exaltemos su nombre. Dice así el verso 20: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad.
Bendecid a Jehová a vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Entonemos este siguiente coro que se llama Bendice al Señor. En el libro de Apocalipsis se nos narra en la adoración celestial, dice así la palabra de Dios, versículo número 5, está el apóstol Juan viendo estas cosas y se le dice: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y cuando hubo tomado el libro,
los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tenemos este siguiente canto que se llama Digno es el Cordero. Sí, mis hermanos, Cristo Jesús, nuestro Salvador, es el único digno de recibir toda gloria y todo honor. Él dio su vida en la cruz por todos. Dice, todo aquel que decida rendir su vida a Él, Él le otorga el perdón de los pecados, la vida eterna con Dios en los cielos. Así entonces, dice esta hermosa porción del libro de Apocalipsis, Él, el que fue inmolado, el que dio su vida por nosotros, es el único digno de recibir gloria y honra. Es el único que pudo abrir el libro y desatar sus sellos. Y todos allí le adoraron y decían, gloria a Él, que es el único digno. Jesucristo, quien dio su vida por ti y por mí. Dice el libro de Filipenses que Él, siendo Dios mismo, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Él, siendo Dios, se humilló por amor a ti y por amor a mí. Vino a este mundo a hacerse como nosotros, tomando, dice el libro de Filipenses, forma de siervo. Él vino, dice, para servir. Él vino a servir y Él vino a dar su vida por ti y por mí. Eso es lo que ha hecho Cristo. Por eso dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo nuestro honor, admiración, toda nuestra alabanza es para Cristo. Vamos a entonar un último canto que se llama Alabaré al Señor. Amén. Él es nuestro Dios y a Él le damos gloria y le damos
honra. Dice la palabra de Dios, libro de Gálatas, capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oremos. Dios Todopoderoso, y te damos gracias por permitirnos, Señor, alabarte y ser edificados, Señor, ahora a través de tu palabra. Hoy nos ponemos en tus manos para que hables a nuestros corazones y también, Señor, para que tu palabra nos lleve a toda verdad, a hacer tu voluntad, Señor, a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Te rogamos bendición para todos los hermanos en la Iglesia Bíblica El Shaddai y también para todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios. Guárdanos, Señor, protégenos de todo mal, Señor, y permítenos servirte cada día más. Te rogamos esto en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en domingos anteriores vimos la vida de los apóstoles y cómo a través de ellos, de la enseñanza que tenemos a la luz de la palabra de Dios, vemos cómo Jesús, quien compartió con ellos 3 años mientras estuvo aquí en la tierra, los preparó para servirle en su obra, en su ministerio. El último de los apóstoles que vimos, que es el apóstol Pedro, culminábamos el domingo pasado con la pregunta que le hacía Jesús a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y es entonces donde Dios confronta nuestras vidas. ¿Qué tan capaces somos nosotros de dar nuestra vida al servicio de Él? Y es entonces donde Él pide de nosotros que seamos como Cristo. El mismo apóstol Pablo decía: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y hoy vamos a iniciar, hermanos, con una serie de predicaciones acerca, yo le he puesto así, viviendo como cristiano. Muchas veces cometemos errores en nuestra vida como hijos de Dios, y muchos de estos errores que cometemos es porque no estamos obedeciendo a su palabra. Y si no obedecemos a su palabra, tiene mucho que ver con el hecho de no conocerla, de no leerla, de no escudriñarla, de no memorizarla y sobre todo no ponerla en práctica. Porque podemos leer toda la Biblia, pero de nada nos sirve si no la llevamos a la práctica. Es entonces que el vivir como cristiano se refleja en el hecho de obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha dado herramientas para que llevemos a cabo los mandatos que Él nos da. Nos ha dado herramientas para que le obedezcamos mejor. Y es entonces donde vamos a centrarnos en estos próximos domingos. Entonces, iniciando con Gálatas capítulo 5, es un pasaje muy conocido porque en Gálatas 5 encontramos algo que conocemos como los frutos del Espíritu, que es muy importante conocerlos y también saberlos de memoria. Muchos saben esta porción de Gálatas 5, versos 22 y 23. Si no lo saben, le invito a que lo apunte por allí en una hoja o en su cuaderno y lo tiene ahí de tarea para memorizar. Gálatas 5, 22 y 23. Ahora, antes de entrar a los frutos del Espíritu, que es parte de lo que vamos a estar viendo, cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir como cristianos verdaderos, vamos a iniciar con esto que dice aquí, Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto inicialmente es una orden. Dios nos está diciendo, tienes que hacer esto y no debes hacer esto otro, ¿sí? Tienes que obedecerme en hacer lo correcto y tienes que obedecerme en no hacer lo que a mí me desagrada, dice Dios, lo que Él considera como pecado, lo que no agrada a Dios. Es entonces que Gálatas 5, 16, donde nos dice andad en el Espíritu, pues tiene mucho que ver con el obedecer a Dios. Si yo obedezco a Dios en su palabra y en sus mandatos, yo estoy creciendo. El vivir como cristiano, el obedecer a su palabra, es algo que el cristiano va a ir aprendiendo día con día. Es por eso entonces que la palabra de Dios nos habla acerca de un crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo lo dice así, dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un crecimiento en lo espiritual.
¿Cómo logramos este crecimiento? A través de su palabra, de leerla y obedecerla. Ese crecimiento se lleva entonces a cabo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice el libro de Efesios capítulo 1, una vez que nosotros hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, Dios pone en nosotros un sello que es el Espíritu Santo. Dice, una vez que oíste el Evangelio de salvación, lo oíste y después creíste en Él, creíste en Jesús como tu Salvador. En ese momento en que nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador, dice, recibimos un sello en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. De esta forma el Espíritu Santo nos lleva a obedecer a su palabra. El Espíritu Santo redarguye nuestra vida y nos dice, no, esto no agrada a Dios, esto no lo hagas. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros. El libro de Efesios nos insta a nosotros a que no entristezcamos al Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cómo hacemos eso de entristecerlo? No leyendo la palabra de Dios, no orando, estando en pecado y sobre todo desobedeciendo lo que Dios nos manda a nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana. Desde el obedecer a Dios es ir creciendo en nuestra vida cada día más para ser como Cristo. Ese es el propósito de vivir la vida cristiana. ¿Cómo puedo yo ser un cristiano que refleja verdaderamente a Dios en su vida? Por eso nos llamamos cristianos, porque reflejamos a Cristo. ¿Cómo puede un cristiano reflejar a Satanás en su vida? Pues no, el cristiano verdadero refleja a Cristo. Entonces este proceso es de crecimiento progresivo en nuestra vida. Y dice el verso 16, dice, andad en el Espíritu. ¿Qué es eso? Obedecer y crecer. Y luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. El no satisfacer los deseos de la carne es un mandato que Dios nos da. No demos rienda suelta al pecado. Satanás quiere hacernos caer en pecado en todo momento. ¿Para qué? Para no obedecer a Dios y para no crecer. Es decir, nos quiere tener como enanitos, que nuestra vida espiritual no crezca. ¿Para qué? Para que no llevemos fruto, para que no hablemos de Cristo a otros, que no se los arrebatemos de la prisión en la que Satanás los tiene cautivos. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Eso está diciendo, tú tienes que andar en el Espíritu y no andes en la carne. Y hay algo importante, dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y es entonces donde la palabra de Dios nos enseña, hay una lucha en nosotros. Un hombre espiritual y un hombre carnal que están luchando dentro de nosotros. Conocemos este pasaje de Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Se refiere, ya no vive este hombre que le gustaba pecar, que le gustaba desobedecer a Dios, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo quiero hacer es agradar a Dios. Ya no quiero agradarme a mí mismo, ya no quiero agradarme en hacer lo que a mí me plazca. Ahora quiero agradar a Cristo y hacer lo que Él quiere con mi vida. Ya no vivo yo. Entonces la palabra de Dios nos dice, hay un hombre carnal que está luchando por hacer lo malo, lo que desagrada a Dios, y hay uno espiritual que está luchando por hacer lo que agrada a Dios. Entonces dice el verso 17, el deseo de la carne es contra el espíritu. Dice, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, están luchando. Dice, para que no hagáis lo que quisiereis. Para esto les invito a otro pasaje que está en Romanos 7. No pierda, por favor, Gálatas 5. Dice Romanos, capítulo número 7 y versículo 15. Romanos 7, capítulo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, hemos sido rescatados por Cristo, vivimos para Cristo y nos damos cuenta que aún pecamos. ¿Cómo es esto? Si yo ya
le he dicho a Cristo que me arrepiento de mis pecados. ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué hay deseo en mí de seguir haciendo lo malo? Y hago lo malo y encuentro placer en hacer lo malo. ¿Por qué? Dice el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, hay una lucha, como ya lo vimos en Gálatas 5. Estos se oponen entre sí. Lo carnal y lo espiritual siempre están luchando. Dice el verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Recordemos Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo peco, ya no es el nuevo hombre, sino es aquel viejo hombre el que está haciendo lo malo. Dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces hay una lucha tremenda en la vida del cristiano, donde luchamos por obedecer a Dios, luchamos por leer su palabra, pero nos gana el desánimo, nos gana la pereza, nos gana la flojera, nos gana el deseo de ver la televisión, a los jóvenes tal vez de ir a pasear o de estar en los juegos de video o de estar en el internet, de estar en el Facebook, de estar en el WhatsApp, de estar en todos los medios electrónicos. Nos ganan esos deseos y no hacemos lo que debemos. En vez de testificar de Cristo, de ir a su palabra, de orar, terminamos haciendo lo que no debemos. Entonces dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, están luchando el hombre carnal y el hombre espiritual. Y el apóstol Pablo dice, pues ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer lo que no quiero? Termino haciendo lo que no quiero. Dice el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Siempre va a haber esta lucha en la vida del cristiano. Si tú deseas hacer lo correcto, si tú deseas servir a Dios de todo corazón, te vas a topar con que vas a terminar haciendo lo malo, vas a terminar pecando, porque hay una lucha tremenda en tu vida. Entonces dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recordemos el pasaje de Gálatas 5, verso 16. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, hay una lucha entre el hacer lo correcto y el hacer lo que nos agrada a nosotros, dar rienda suelta a nuestra vida. Y entonces, Romanos 8:1 nos dice, el que quiere obedecer a Dios, el que quiere servir a Dios, ya no le da rienda suelta al pecado. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los que quieren vivir la vida cristiana? ¿Quiénes son los que quieren parecerse cada vez más a Cristo? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que la palabra de Dios nos lleva a que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Lo que nos da placer, lo que nos aleja de Dios, tenemos que hacerlo morir. Y entonces nos dice, haz morir lo terrenal y entonces vive por el Espíritu. Versículo 1, los que están en Cristo andan conforme al Espíritu. Luego dice el verso 5, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dios nos llama entonces a que nosotros nos preocupemos por lo espiritual, que no alimentemos lo malo que hay en nuestra vida,
versículo número 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros damos rienda suelta al pecado en nuestra vida, nos va a llevar entonces a alejarnos de nuestra comunión íntima con Dios. Pero si nosotros alimentamos lo espiritual, dice, encontramos en Dios vida, la vida eterna que Dios nos da, y como Él lo dice, Él nos da vida en abundancia. Dice, y vamos a encontrar en Él paz. Versículo número 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces regresamos a Gálatas 5. Dice, haz lo espiritual y haz morir lo carnal, lo terrenal. Dice, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hemos comentado que vamos a ver esta serie de mensajes que hablan acerca de vivir como cristiano. Y para vivir como cristiano, la palabra de Dios, Gálatas 5 y Romanos 7 y Romanos 8 nos dicen, tienes que hacer morir lo terrenal y tienes que alimentar lo espiritual en tu vida. Lo espiritual va a hacer morir lo terrenal. Si tú vives para Cristo, obedeces su palabra, te alimentas de su palabra, vas a crecer. Eso es Gálatas 5, andad en el Espíritu, obedecer, crecer. Y por lo espiritual vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, estás reflejando a Cristo en tu vida. Ese es el cristiano verdadero, el que se desvive por servir a Cristo. Ahora vamos a regresar a Gálatas capítulo 5. Dice entonces Gálatas capítulo 5, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Dice, hay pecados enumerados aquí en Gálatas 5 y hay otros enumerados también en el libro de Romanos, pero hoy vamos a ver estos. Dice Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne. Dios no quiere que el Hijo de Dios esté dando rienda suelta al pecado en su vida. Dice, esto es lo que el Hijo de Dios debe evitar. Es un mandato. Usted dirá, pues ¿cómo voy a vivir como cristiano? ¿Qué tengo que hacer? La palabra de Dios en Gálatas 5 nos dice primero qué no debes hacer. Y luego nos dice qué sí debes hacer. Enumera entonces lo que el Hijo de Dios no debe hacer, no debe mostrar en su vida. Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, quien escribe esta carta a los Gálatas, les dice, tienen que apartarse del pecado. Tienen que apartarse de estas cosas que no agradan a Dios. Y entonces enumera esta lista de pecados que podemos dividirla en tres grupos. Habla de los pecados sexuales, luego habla de situaciones que tienen que ver con la religión y luego habla de situaciones que tienen que ver con las relaciones interpersonales, de las relaciones humanas. Entonces la primera porción que habla acerca de pecados sexuales dice el adulterio, la fornicación, la lascivia. Estos pecados sexuales, dice, no deben estar en los hijos de Dios, debemos apartarnos de ellos. Como este que se menciona aquí en tercer lugar, que es la lascivia, que es ese deseo desenfrenado por los placeres sexuales. Dios aborrece ese tipo de cosas. Y luego dice, en cuanto a la religiosidad, siempre el hombre ha buscado la forma y la creencia de estar en paz con un ser supremo.
los que están en contra de Dios, de la existencia de un único Dios verdadero, se han creado sin fin de deidades que, como dice Romanos en los primeros capítulos, el hombre, en lugar de dar honra al Creador, se puso a dar honra a su creación. Entonces el hombre hizo un Dios del agua, un Dios de la lluvia, el Dios trueno, el Dios de la fertilidad, hizo el Dios de animales, hizo imágenes de animales y se puso a adorarlos. Entonces el hombre, en lugar de dar honra al Creador, empezó a adorar todo lo que Dios había creado. Entonces Gálatas 5 nos dice: tienes que tener cuidado, porque dentro de las obras de la carne están entonces la idolatría, que tiene que ver con el tener muchos dioses, adorar a muchos dioses o imágenes, o bien el hecho de no darle honra y gloria al único Dios verdadero, de no darle a Él el primer lugar en nuestra vida. Eso es idolatría. Y luego habla de hechicería. La hechicería tiene que ver con el ocultismo, con Satanás, el hacer cosas que den alabanza y honra a Satanás. Los hechiceros, en los tiempos en los cuales el apóstol Pablo vivía, en las iglesias se estaban metiendo muchas ideas contrarias a lo que Dios quería. Entonces, el apóstol Pablo más adelante habla acerca, aquí dice hechicerías, luego habla de herejías y más adelante habla de orgías. Dentro de las reuniones que hacían para adorar a sus dioses paganos, hacían una serie de cuestiones desenfrenadas, dar rienda suelta a todo lo que tienen en su ser. Entonces estos lugares se convertían en lugares donde hacían orgías, daban rienda suelta al placer de emborracharse, tal vez de decir malas palabras, de ofenderse el unos al otros, y se reunían ahí hombres y mujeres y hacían toda clase de actos impuros, inmorales. ¿Para qué? Para ellos dar culto a sus dioses. Eso entonces el apóstol Pablo lo está enumerando como cosas que no agradan a Dios, como dar placer a la carne. Entonces habla de hechicerías, habla de herejías, habla de orgías. Y habla entonces también de estos pecados que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Y dice: enemistades y pleitos. En la vida del Hijo de Dios puede haber pleitos y enemistades con otras personas. Dice: puede haber celos, puede haber ira, puede haber contiendas, puede haber divisiones, puede haber envidias. Dice, se mencionan incluso homicidios. El apóstol Pablo enumera todo esto como pecados de aquellos que no conocen a Cristo, pecados de aquellas personas que están viviendo bajo la esclavitud de Satanás. Entonces dice, todos este tipo de pecados no deben de aflorar en la vida del cristiano. Si un cristiano muestra en su vida celos, por ejemplo, o muestra ira en su vida, porque aquí lo está mencionando como parte de las cosas que no agradan a Dios, dice celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones. Todo este tipo de pecados, si afloran en la vida del cristiano, están haciendo notar que su carnalidad, que no está él haciendo morir lo terrenal, lo carnal al viejo hombre en su vida, no está aflorando lo espiritual. El Hijo de Dios entonces debe hacer morir todas estas cosas. Para eso entonces la palabra de Dios dice, ¿cómo podemos nosotros vivir lo espiritual? Ya lo leímos en estos dos pasajes de Romanos y de Gálatas. Por lo espiritual vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso es solo una lista de pecados. Hay otros más que vamos a ver en otros libros, como les mencionaba ahorita, los que vamos a ver en Romanos más adelante. Es entonces que la palabra de Dios nos dice, tenemos nosotros que alimentar lo espiritual. ¿Cómo voy a vivir yo como cristiano? Voy a hacer morir lo terrenal y voy a vivir en lo espiritual. Dice, el que alimenta lo carnal va a morir, lo dice Romanos 8. Pero si tú vives por el Espíritu, vas a encontrar vida y vas a encontrar paz. ¿Por qué el cristiano en su vida tiene frustración? Porque el cristiano en su vida se encuentra desesperado,
Porque el cristiano en su vida no encuentra gozo, no hay paz en su vida. ¿Por qué? Porque está viviendo en lo carnal y no está viendo lo espiritual. Es entonces que la palabra de Dios nos lleva a conocer lo que Dios tiene para ti. Si tú quieres crecer en lo espiritual, tienes que conocer lo que Dios tiene para ti. Para eso vayamos entonces, dice versículo número 22. Más el fruto del Espíritu es. Y entonces el apóstol Pablo menciona 9 características, 9 virtudes que debe tener el Hijo de Dios. Ya lo dijimos, el Espíritu Santo mora en todo aquel que ha rendido su vida a Cristo y produce en nosotros este fruto que tiene 9 virtudes, 9 características. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Otra vez, hacer morir lo terrenal, lo carnal, para que aflore lo espiritual en nuestra vida. Ya dijimos, viviendo como cristianos. ¿Cómo yo voy a vivir como cristiano? La palabra de Dios te dice, hay un fruto, una virtud, una característica que el Espíritu Santo produce en ti, y la primera de ellas es el amor. ¿Recuerdan lo que hablábamos acerca del apóstol Pedro? Cuando Jesús lo confrontó y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y hablábamos acerca de los diferentes tipos de amor. El amor ágape, que es el amor de Dios, que es el máximo ejemplo de amor. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y que existe el amor eros, que existe entre parejas, el amor uno por el otro. Y el amor filial entre las personas con las cuales nos relacionamos, de amistad. Y entonces dice Gálatas 5:22, el primer fruto del Espíritu es el amor. El amar a una persona es tenerle respeto, es tenerle afecto. Pero lo que más significa el amar a otra persona es lo que Jesús nos enseña en su palabra. Y quiero que vayamos para esto ahí al Evangelio de Juan, capítulo 15. Dice Juan, capítulo 15. Juan 15:13. Dice así. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor que Cristo nos está enseñando a que nosotros tengamos. Entonces, si yo amo a alguien, tengo que estar dispuesto a dar mi vida por esa persona. A lo mejor usted dirá, a lo mejor algún joven que nos está viendo hoy, dice, sí, pues yo estoy dispuesto a dar mi vida por esta persona a la cual yo amo, a la cual yo quiero casarme con ella. Soy capaz de hacer todo lo que sea necesario para que esa persona sea feliz. ¿Sí? Es una entrega. Entonces, lo que Jesús está diciendo, dice aquí, en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿qué es el amor? Cuando yo digo que amo a una persona, que amo yo en este caso a mi esposa, a mis hijas, o que yo amo a las personas que están afuera, que me rodean. ¿A qué se refiere el amar? El amar se refiere a sacrificio. Otra vez, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que sacrifique su vida por sus amigos. El amar significa negarse a uno mismo. Recordemos Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que Cristo desea para que vivamos la vida cristiana es que nos neguemos al viejo hombre, nos neguemos al pecado y hagamos aflorar, hagamos crecer lo espiritual en nosotros, ¿sí? Apagar una cosa y encender otra. Es entonces que Cristo dice, la primera de las virtudes del fruto del Espíritu es el amor. Y el amor es sacrificarse. ¿Y qué es eso? Dar mi vida, yo estimar menos mi vida y estimar más la vida del otro. Yo me sacrifico, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me produce placer, dice, yo me abstengo de eso para que el otro tenga entonces lo que desea, lo que quiere. Es entonces que dice Juan 15:13, que uno ponga su vida por sus amigos, que uno se sacrifique por los demás, es dar nuestra vida, eso es el amor, sacrificarse por el otro. Entonces, si estamos viendo que viviendo nosotros como cristianos,
¿Cómo debo mostrar amor en el hogar? Ahora con este tiempo de calor, usted a lo mejor tendrá por ahí un aire en su casa, tendrá tal vez alguno de abanico, alguno de esos de techo, tendrá un lugar en su casa, a lo mejor cuando se sienta a comer, donde da más el aire. Y algunos dirán, bueno, pues es que este aquí miembro de la familia es muy bochornoso y suda mucho y tiene mucho calor siempre. ¿Y qué hacemos? Le cedemos el lugar. ¿Para qué? Para que él esté cómodo, para que él esté fresco. Eso es sacrificarse por el otro. Yo también tengo calor, pero este tiene más calor. Y como yo lo amo mucho, yo me sacrifico por él y le doy el lugar donde está más fresco, donde da más el aire, para que él no sude, no se abochorne. Eso es sacrificarse por el otro. Si nosotros en nuestro hogar tenemos a nuestro papá o a nuestra mamá y nos ayudan ellos con nuestra ropa, a lo mejor no la planchan o a lo mejor no la lavan, ¿qué hacemos nosotros por ellos? Dice, si ellos siempre no lo hacen, yo a lo mejor como esposo puedo decirle a mi esposa cuando ella está cansada, cuando ella está enferma, cuando ella se siente mal, y yo me sacrifico y yo plancho por ella, yo lavo la ropa por ella. O como hijos, que estamos acostumbrados a que nuestros papás nos hagan todo, ¿qué hacemos ahora? Nos sacrificamos por nuestros padres, que los vemos cansados, abrumados, llenos de tareas, y decimos, voy a lavar mi propia ropa para que ellos no tengan esa carga sobre mí. La voy a poner a lavar y voy a verificar que esté bien lavada, la voy a colgar al sol o la voy a secar y luego la voy a planchar, la voy a doblar, la voy a guardar. Yo me voy a sacrificar para que ellos no se cansen más. Entonces eso es renunciar al yo mismo. Yo puedo haber dicho, no, pues que tengo mucha tarea que hacer, tengo muchos pendientes que hacer, ahora con las clases virtuales nos dejan mucha tarea y aparte que no entendemos nada, nuestra cabeza se hace como un engrudo y no tenemos tiempo tal vez de limpiar nuestro cuarto o de lavar nuestra ropa. Ahí es entonces donde entra el amor, el sacrificarse por el otro, como lo hacen la mayoría de las madres. Siempre saben a qué hijo le gusta la comida, su comida favorita. Y dicen, no, hoy voy a hacer pollo bien crujiente, que no esté nada crudo, por mi hijo, porque a este le gusta mucho. No, hoy voy a hacerles unas pizzas, porque a este le encantan las pizzas de pepperoni. Y ahora, no, hoy voy a hacer unas ricas albóndigas, porque a este le encanta mucho lo caldoso. ¿Y qué hacen las madres? Se sacrifican por los hijos. ¿Y cuándo se ponen ellas en primer lugar? ¿Cuándo piensan en ellas? No, habitualmente cuando ellas hacen de comer, no están pensando en ellas. Piensan en qué le gusta a este, qué le gusta al otro, cómo darle gusto a los demás. Eso es una madre que ama a sus hijos, a su esposo. Se pone ella en segundo lugar, en segundo plano para agradar a los demás. Es también necesario que nosotros, como hijos, como esposos, nos sacrifiquemos por ellas, por todas las cosas que hacen ellas por nosotros. Porque muchas de las veces en nuestro hogar somos egoístas y pensamos en nosotros mismos y que nosotros merecemos todo y que somos capaces nosotros de dar por los demás. No nos sacrificamos por los demás. Por ejemplo, en los tiempos que vamos a la iglesia, cuando los domingos, se trata de un domingo y entonces no, pues yo me meto a bañar primero. Me toca toda el agua calientita, me tomo mis 30 minutos de ahí en el agua y cante para practicar todos los himnos que vamos a cantar en el culto y llegar al templo y llegar afinados. Y los demás que siguen de bañarse ya no tienen agua caliente, ya andan corre y corre porque el primero que se metió a bañar se consumió todo el tiempo y ya es tarde para irnos a la iglesia. ¿Y qué pasa? Llegamos a la iglesia enojados o apurados y el otro todo greñudo porque ni se alcanzó a bañar. ¿Qué es eso? No nos sacrificamos por los demás. Entonces, el amar a nuestra familia quiere decir, yo me voy a sacrificar, me voy a bañar súper rápido, no me voy a poner a cantar todo el himnario mientras me baño. Voy a bañarme rápido, me voy a vestir rápido y voy entonces a estar listo pronto. Me voy a sacrificar por los demás. Eso es amar a los demás. El que yo me niegue a mí lo que yo quiero hacer para que los demás tengan,
para que los demás hagan, para que los demás alcancen. Entonces, ¿cómo puedo vivir la vida cristiana en mi hogar? De ese tipo de formas. Así muestro yo el amor a los que me rodean. Ahora en el trabajo, ¿cómo vas a mostrar tu amor en el trabajo? Si tú estás ocupado en algo que estás haciendo en tu trabajo y alguien te pide ayuda, oye, ¿sabes qué? No sé sumar esto, no sé cómo realizar este procedimiento en la computadora, no sé llenar estos papeles, o ¿sabes qué? Ayúdame, necesito de tu ayuda para resolver este problema. Y tú sabes que tienes mil pendientes, que ya es la hora de salida, que no te van a pagar tiempo extra y que en tu casa ya te están esperando y que tienes mucha hambre. ¿Qué vas a hacer? Te vas a sacrificar por el otro. ¿Para qué? Para ayudarlo. Eso es amar a los demás. Es yo me sacrifico, dejo de hacer lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para ayudar al otro. ¿Eso me va a traer a mí un beneficio? Es uno de los frutos del Espíritu. Mostrar amor. Amor es sacrificarte a ti mismo, dar de ti, de tu tiempo, de lo que tienes para el otro. Ahora, si tú estás en la calle, ¿cómo vas a mostrar amor? A todos nos ha tocado que en algún momento en la calle te pide a alguien dinero para comer. Dame $1 para acabalar una torta, para acabalar un pan, dame $5, o dame algo de comer, o te tocan en tu puerta y te piden que si no tienes un taco que compartir. A lo mejor tú vas ahí por la calle y traes ahí tus $10 en la bolsa o tus $20 y los tenías destinados para comprarte una coca bien helada, así a punto de hielo, porque tienes un calor tremendo y eres de los que sudan y son de los que se sientan ahí a la mesa en el lugar donde hace más aire. Y traes ahí dinero. ¿Y qué es mostrar amor? Sacrificar tu sed, tu asoleada que te estás dando, porque el otro tenga algo que comer. Es dar de ti para que el otro tenga lo que quiere tener. O si estás en un cruce peatonal o vas manejando y llegas a un cruce de varios altos donde pues arranca primero el que llegó primero, pues tú ves que los dos llegaron al mismo tiempo. ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres ganarle? Le aceleras para ganarle el tirón y llegar primero a tu destino. Mostrar amor es ceder el paso, que el otro avance primero. Eso es mostrar amor. Sacrificio. Sacrificio involucra perder lo que yo quiero, lo que a mí me place, lo que a mí me gusta. Yo lo sacrifico, ¿para qué? Para que los otros tengan ese beneficio. Ese es amar a los demás. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sacrificarse por los otros. El sacrificarse por los otros entonces tiene que ver con que yo ceda mis derechos, que yo ceda mi lugar para que el otro tenga lo que necesita. Entonces regresamos a Gálatas 5. Llevamos una virtud, una característica. El fruto del amor es, el fruto del Espíritu es amor. Así muestro yo amor. Les iba a decir, Juan 15:13 dice sacrificarse. No necesariamente significa que des tu vida por el otro. Porque si el otro se está desangrando, dicen, denle mi sangre para que el otro viva. No, no se refiere a eso. Se refiere a que yo cedo. Ceder, sacrificarse. Eso es amar a los demás. La siguiente virtud es gozo. El gozo no tiene que ver con estar risa y risa, ni estar muy alegre todo el tiempo. Tiene que ver entonces con una certeza que tenemos en Cristo. Dice la palabra de Dios, vayamos a 1 de Pedro 1:8. 1 de Pedro 1:8. Para los que tienen que hacer la comida ahorita, no se preocupen, no vamos a ver todos los frutos del Espíritu en este momento. Ya estamos acabando. 1 de Pedro 1:8. Dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esta porción de 1 de Pedro 1:8 se está refiriendo al tiempo en el cual estaremos con Cristo. Dice otra vez, a quien amáis sin haberle visto. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a Tomás, que le llamábamos el incrédulo? Dice, hasta que no lo vea, no voy a creer. Y cuando él vio a Cristo y Cristo lo confronta y le dice, mete tus dedos
en mis manos, en los orificios de los clavos, y mete tu mano en mi costado para que veas el orificio que me hizo la lanza. Y entonces Tomás responde que él ha creído en él, que no necesita entonces meter su dedo ni meter su mano en su costado. Y Jesús le dice: bienaventurado eres tú, que viste y has creído, pero más bienaventurados son los que no me han visto y han creído. Esos somos nosotros. No vimos a Cristo Jesús resucitado, no lo vimos, simplemente lo creemos por fe. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice: a quien amáis sin haberle visto. Amamos a Cristo aunque no lo hayamos visto, aunque no lo hayamos conocido, aunque no lo hayamos visto como Tomás, que vio sus orificios en su cuerpo, las marcas que él tenía en su cuerpo. Nosotros no lo vimos, simplemente lo creemos. Dice: a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vemos, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿A qué se refiere? Cristo nos dice: cuando muramos o cuando Cristo venga por nosotros, pasaremos nuestra eternidad con Él. Eso es el gozo del cristiano. El gozo del cristiano está basado en las promesas futuras. Está basado en lo que tenemos en Cristo, en lo espiritual. Está en nosotros entonces en estas realidades espirituales que Dios promete a sus hijos. Eso es entonces lo que Primera de Pedro está diciendo, que nosotros le amamos, aunque no le hayamos visto, y estamos gozosos, dice, con un gozo que no se puede describir con palabras. Eso es inefable, no se puede describir, como lo decía el apóstol Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En eso entonces está basado el gozo del cristiano, en las promesas divinas para ti y para mí. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias actuales. Si tú estás enfermo hoy, ¿se te acaba tu gozo? No, el gozo no tiene que ver con el sonreír todo el tiempo, no. Ese tal vez tendrá que ver más con alegría, el estar sonriendo. Ahora, el gozo está en lo profundo, está en lo venidero, en lo que tú tienes, en lo que nosotros tenemos, no lo merecemos, pero Dios nos lo regala. En eso está basado el gozo. Entonces, todo esto viene porque al final tenemos promesas de Dios. No dependen de lo que estamos ahora nosotros pasando. Quiero que vayamos a Juan capítulo 16, versículo 22. Dice Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús le está diciendo a los apóstoles: ustedes están tristes, yo me voy a ir, pero esta tristeza se va a acabar y se va a convertir en gozo. ¿Por qué? Porque dice: ustedes van a estar conmigo. Jesús le dijo a sus discípulos: a donde yo voy, dice, he rogado yo al Padre para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice: y voy a prepararos una morada celestial. Ese es el gozo del cristiano, que no depende de las circunstancias. Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo vivir como cristiano teniendo gozo? Si el gozo no depende de las circunstancias, depende de las promesas espirituales, de las promesas que Dios tiene para ti. Si tú tienes, por ejemplo, una necesidad económica, tú tienes que pagar una deuda, tienes que comprar los útiles escolares de tus hijos, tienes que pagar la inscripción de tus hijos, tienes que pagar la renta de tu casa, tienes que pagar la luz o el agua o comprar el mandado de la semana, y tú tienes una necesidad entonces en este momento. ¿Y qué vas a hacer? Dice: ¿acaso al tener esta necesidad, como lo dice allí en Proverbios acerca de la mujer virtuosa, dice: la mujer virtuosa se ríe de lo porvenir, porque ella está preparada, dice el libro de Proverbios. Ella está preparada ante cualquier circunstancia. Es una mujer virtuosa. Ahora, no quiere decir que el que tiene necesidad, el que no tiene dinero, no es virtuoso o no está siendo un buen hijo de Dios. No, todas estas circunstancias vienen a la vida del cristiano. ¿Para qué? Para moldear nuestra vida, para pulirnos, para hacernos depender más de Dios. Entonces, si tú tienes una necesidad al día de hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a sentir feliz? Dices:
mañana me van a correr de la casa porque no he pagado la renta en 3 meses. ¿Y estás a risa y risa? No. Ahora entonces, ¿qué tienes que hacer? Ante las necesidades que vienen a tu vida, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Si tú tienes una necesidad, ¿qué vas a hacer? Vas a orar. Vas a pedirle a Dios por la necesidad que tú tienes. Vas a estar tal vez preocupado, angustiado, pensativo. Y lo menos que vas a estar va a ser feliz, sonriente. Esas son las circunstancias que están viviendo hoy en día. Pero eso no tiene nada que ver con el gozo. ¿Qué voy a hacer yo ante las necesidades de cada día? Voy a orar, voy a depender de Dios y obviamente me voy a poner a trabajar. No voy a esperar que me caiga el dinero del cielo. Eso no va a ocurrir. No lo va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Si tú tienes una necesidad, tienes que depender de Dios. Tienes que confiar en Dios, ser sabio, ser prudente, dejarte guiar por Dios y ponerte a trabajar. Eso es lo que Dios desea en nuestra vida. Y Él a través de la necesidad va a moldear tu vida. Pero entonces el gozo no tiene que ver entonces con las situaciones actuales. El gozo es profundo. El gozo es interno y tiene que ver con estas promesas futuras que Dios tiene para nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 14, verso 17. Dice así, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios, el que está en lo espiritual, el que está viviendo para Cristo. ¿Qué es lo que va a obtener? Gozo en el Espíritu Santo. Y pregunta, ¿cuál es el libro de la Biblia que más habla sobre el gozo? Sí, ese mero. Filipenses. Vayamos a Filipenses capítulo 3, verso 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Está diciendo entonces el apóstol Pablo que nuestro gozo depende de Cristo, de sus promesas venideras y no dependen de las circunstancias actuales. Entonces llevamos 2 virtudes que Dios nos da a nosotros como sus hijos para que vivamos como cristianos y renunciemos al pecado que está en nosotros. El pecado nos lleva a alejarnos de Dios. El pecado nos hace perder nuestra íntima relación con Dios. Entonces Dios quiere que tú y yo vivamos en lo espiritual, que hagamos su voluntad. ¿Cómo es esto? Voy a mostrar amor. Entonces tenemos una tarea importante esta semana. Vamos a mostrar amor a los que nos rodean. Nos vamos a sacrificar a nosotros mismos. Si tú eras del que se sienta en lo más fresco, ahora tú cede y muestra amor para que los demás también estés frescos. Haz una comida para tu familia. Plancha en lugar de tu papá o de tu mamá. Lava tu ropa. Haz las cosas en tu casa que no haces normalmente para sacrificarte a ti mismo ahora y hacerlo por los demás, por el beneficio de los demás. Cede tus derechos. Tú llegaste primero, no importa, dale el lugar al otro. Ayuda al que está ahí en tu trabajo, dale de tu tiempo, dale de lo que tú tienes. Comparte. Eso es mostrar amor, sacrificarte por el otro. Y recuerda, en las situaciones que vives cada día como hijo de Dios, el gozo no debe variar. El gozo no depende de tus problemas ni de tus enfermedades que han venido el día de hoy. Para eso ponte a orar y depende de Dios. Pero el gozo del cristiano está basado en que vamos a estar por la eternidad con nuestro Dios. Y eso nadie te lo va a quitar. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses dice, tienes que estar gozoso, porque tienes algo muy especial que ni siquiera te ha costado. Dios te lo regaló. Gozaos, hermanos. Gozaos en medio de las pruebas, de las luchas, de la enfermedad. Estemos gozosos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te invito a que oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, rogándote, Señor, que a través de tu palabra edifiques nuestras vidas, Señor, y nos permitas vivir como cristianos verdaderos, que aprendamos, Señor, a vivir la vida cristiana,
que no vivamos conforme a nuestros deseos, que no demos rienda suelta al pecado en nuestra vida, sino que estas virtudes, Señor, de los frutos del Espíritu, las podemos reflejar en todo momento. Que nos permita reflejar amor en nuestro hogar, en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde quiera que estemos, nos sacrifiquemos nosotros y nos demos por los demás. Y que el gozo, Señor, que hay en nuestra vida, nada lo apague, Señor. Ninguna circunstancia actual pueda apagar nuestro gozo, el cual está fundado en ti, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y te exaltamos. Y ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos. Una bendición especial te rogamos para todos los hermanos en la iglesia bíblica El Shaddai. Derrama de tus bendiciones, Señor, sobre nosotros hasta que sobreabunden. Seguimos rogando, Señor, por la salud de nuestra hermana Melissa. Te rogamos, Señor, que tú la bendigas. Y este problema, Señor, que hay en su páncreas, tú permitas que se resuelva, Señor. Toca, Señor, su cuerpo con tu mano poderosa, Señor. Y te rogamos que le sane, Señor, y que fortalezca su vida. Bendice a los hermanos en la iglesia que están pasando por enfermedad. Fortaléceles. O aquellos, Señor, que en lo espiritual han flaqueado, que se han alejado de ti, Señor. Te rogamos que los fortalezcas, Señor, y los hagas regresar a tus caminos. Por aquellos, Señor, que están fuertes, para que sigan fuertes, Señor, que no decaigan y que puedan soportar las flaquezas de los débiles. Bendice a nuestros jóvenes y a nuestros niños, Señor, y permíteles crecer cada día más en tu palabra, Señor, y permíteles llevar tu evangelio a donde quiera que ellos vayan. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, exaltándote, porque tú eres el único digno de recibir toda gloria y todo honor. Te alabamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, así terminamos nuestro mensaje de este día. Queremos que Dios les bendiga, les guarde. Y quiero invitarlos, hermanos, a que este mes que inicia en esta semana, que es el mes de septiembre, los invito a que leamos más la palabra de Dios. Que vayamos a ella para ser llenos de conocimiento de Dios, para que crezcamos en ella. Por ahí estaremos poniendo algunas sugerencias para el estudio de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia durante este mes que inicia de septiembre. Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, Dios les guarde.